muy importante que la figura de asimilados a salarios también ha sido muy perseguida de tiempos atrás, precisamente porque también ha sido una figura de la cual se ha abusado para disminuir el pago de impuestos. ¿Qué sucede? Que las empresas se constituyen para tener utilidades, obviamente queremos generar dinero, queremos vivir mejor, queremos dar empleo, etc. No son creadas para tener pérdidas. Y cuando vienen las utilidades y yo como socia de mi empresa, pues necesito dinero. Y la forma en como está estipulada en ley para recibir ese dinero, pues es a través de un dividendo. Y los dividendos tienen una característica muy especial, que siempre el impuesto que se debe pagar es elevado. Llega hasta el 50 y tantos por ciento de impuestos sobre la renta, que dices, no, ¿cómo le va a dar la mitad o más de la mitad de lo que me corresponde al fisco en materia de impuestos? Vaya, eh, es obviamente escandaloso la tasa, es escandaloso el monto, entonces se buscan otras alternativas para poder retirar el dinero de la empresa. Entonces, quise empezar por definir lo que son honorarios asimilados a salarios. Y bueno, pues este es un régimen fiscal para personas físicas que prestan sus servicios profesionales a empresas o a otra persona física de manera esporádica o temporal. Por esa actividad reciben un pago y solo deben pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, son honorarios sin ser honorarios y son sueldos sin ser sueldos. ¿Por qué? Porque están percibiendo ese honorario sin que se tenga que pagar los impuestos que un servicio profesional como tal y puro implican. Es decir, un IVA, que se les retenga un impuesto sobre la renta y aparte también un IVA. ¿Por qué es un sueldo? Porque voy a desarrollar una actividad por un cierto periodo de tiempo, no va a ser un contrato permanente, o las características en cuanto a horario o en cuanto a la actividad que voy a desarrollar no es precisamente la de recibir órdenes, de cumplir un horario, entonces puedo apegarme a esta figura de honorarios asimilados, donde solamente se va a retener el impuesto sobre la renta. No va a causar IVA y no va a causar otro tipo de retención, como ya les decía, en cuanto a los servicios profesionales. Una de las ventajas para quienes contratan a trabajadores en este régimen es que solo realizan las retenciones correspondientes y no están obligados a solicitar recibos de honorarios, así como tampoco deberán realizar el cálculo del impuesto al valor agregado. A eso es a lo que me refiero. Sin embargo, la empresa o la persona física que contrate bajo este esquema a otras personas físicas no le piden el CFDI a quienes están contratando, sino que son ellas mismas quienes deben generar ese CFDI. Sí quise aclararlo porque aunque aquí dice que no se les piden los recibos, sí tiene que haber un comprobante fiscal, si es que lo quieren deducir de impuestos, obviamente, y corre por cuenta de quien paga este honorario o bajo este régimen. ¿Por qué se habla de que hay evasión por asimilados a salarios? En el 2018, la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT informó que habían detectado a 13,000 socios y o accionistas, además de 600,000 empresas que evadían el pago de impuestos a través de la figura jurídica de asimilados a salarios. Y yo creo que se quedaron cortos con los 13,000 socios y accionistas, porque, vuelvo a lo mismo, ha sido una figura de la cual se ha abusado precisamente para retirar los dividendos. No quiere decir que esté mal, o sea, porque incluso también el mismo socio
desarrolla una actividad dentro de la empresa por la cual debería recibir un salario que no necesariamente es un dividendo. O sea, yo como socia, como que sigo participando, ya sea directamente en la operación o solamente en la toma de decisiones o dirigiendo al personal, tengo derecho a percibir un sueldo y por lo tanto no quiere decir que eso sea retiro de utilidades de la empresa. Entonces, la figura que se puede utilizar es esta. Sin embargo, los abusos fueron cuando ya eran cobrar cantidades de 300,000, 400,000 pesos mensuales. O sea, digo, también que mi empresa sea exitosa, pero tampoco voy, o sea, tampoco es creíble, vaya, que una cantidad así me la pueda llevar como un honorario asimilado a salarios. O sea, era más evidente que era la figura de un dividendo que no, por la cual no quiero pagar el 50 y tantos por ciento de impuestos sobre la renta. Eh, Según este funcionario, con este esquema de evasión, algunas compañías fiscales que operan en México, constituidas por socios y accionistas, utilizaban empresas fantasma para evitar el pago de impuestos del dinero que fluye de las empresas reales a sus socios. Al igual que con las donatarias, rascándole un poquito, se daban cuenta que a dónde llegaba el recurso, pues a la persona física. ¿De dónde viene? Ah, pues de tal empresa. ¿Por qué motivo? ¿Cómo? Y se empezaba algún tipo de investigación y pues sí, resultaba ser que de alguna parte venía la conexión con la empresa real, ¿no? Con la empresa que sí existía como tal. Y es ahí donde se descubre y se destapa que estaban abusando de esta figura. Es por eso eh, que espero que no les haya sucedido, pero así como digamos que de julio para acá empezaron a perseguir a todas las personas que tuvieron operaciones con factureros, es decir, con empresas que simulaban operaciones y solamente compraban una factura. Ahora están empezando a perseguir a todos los que cobran por esta figura de asimilados a salarios. Siempre hemos escuchado que dicen, no, pues es que no van a voltear a verme a mí, que gano 10,000 pesos. Pues no, pero ahí van en la lista. ¿Por qué? Porque así como los factureros en realidad están persiguiendo a quienes contrataron o cobraron o pagaron más bien algún servicio por una operación que no se llevó a cabo como tal. ¿Para qué? Pues porque de ahí van a empezar a jalar a todos los demás involucrados, porque no es solamente una empresa, no es solamente cuando se acercan a este tipo de figuras, no hay una sola empresa detrás de, es una gama de empresas que forman todo pues todo el círculo por donde se va a ir filtrando toda la información hasta que no lleguen directamente con la empresa que está sacando el dinero para pagarle a un tercero. Entonces, pues sí, va a ser una figura, aparte que ya lo están regulando con esta reforma, y les va a dar risa ahorita que vean los montos, van a empezar a perseguir la expectativa es que sea el siguiente semestre, es decir, el primer semestre de 2021, donde van a estar detectando e invitando a aclarar ciertas situaciones a quienes perciban estos ingresos por honorarios asimilados a salarios. La propuesta que fue aprobada para reformar el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pueden, va enfocada a aquellos que perciban ingresos en esta figura que excedan de 75 millones de pesos. Por eso les dije que les iba a dar risa, porque van a regularlo, pero, o sea, si tuviste 74 millones de pesos de ingresos en esta figura, no te preocupes, porque solamente van a ir por los de 75 millones en adelante. Entonces, si el monto ahí está estipulado, quiere decir
que están reconociendo quiénes son los que están persiguiendo este tipo de ingresos, ¿no? No sé si me explico con este monto, vaya, que está planteando la reforma a la Quiero ley. tener ese problema de los 74 millones de pesos para no entrar ahí, ¿no? O 74.999 para no entrar en los 75 millones. Exactamente. O sea, vigílalo, por favor. Vigílalo, por favor, ese monto. Sí, o sea, por eso les dije, les va a dar risa, porque pues sí, obviamente van a vigilarlo, pero pues obviamente esto viene siendo cuidado desde, Qué o sea, bueno. sabe, quien lleva a cabo esta práctica sabe cuál Sí, es el ¿verdad? peligro y lo que hay que, sí, por supuesto, o sea, Perdón, contadora, Interesante. es como los de asociados de Walmart. ándale, exactamente. Sí, es de verdad, de risa. Mm, Desgraciadamente sí hay muchas contradicciones en todo esto y de verdad digo, no es que quiera ver a todo mundo pagando impuestos y feliz al SAT y todo, no, pero es que de verdad hay casos muy especiales y todos sabemos de una en mayor o menor escala de quiénes son esas personas que están abusando de la figura y siguen sin pagar impuestos. Entonces, creo que deberían de estudiarle un poquito más acerca de contra quién hacer las reformas, contra quién ir cómo pagar simple y sencillamente a la vista, ¿no? Todos los líderes que manejan a los comerciantes ambulantes, todo el ambulantaje son los que no pagan impuestos y ustedes sabrán cuánto dinero se mueve en ese sector. Y yo creo que debería haber una reforma mucho más encaminada a eso. Digo, no soy experta en ese sentido, pero ya basta de que seamos solamente algunos contribuyentes cautivos los que pagamos impuestos y que siempre nos están poniendo más candados para pagar más impuestos. En ese sentido va el comentario de no es posible que salgan con una cantidad de este tamaño, ¿no? No sé si tengan algún comentario. Bueno, creo que no. Entonces, una vez que superen este monto, deberán cambiar el régimen de tributación las siguientes personas físicas, las que reciben honorarios, o sea, honorarios con esta figura de asimilados, las que reciben honorarios profesionales de empresas o personas físicas que opten por asimilarlos a salarios. O sea, sí está estipulado en ley que si a mí me contratan y me dicen te voy a pagar por honorarios, yo puedo decirle a esa empresa o a esa persona física, ¿sabes qué? Me apego al artículo 94 de la ley del ISR y quiero que me pagues con el esquema de honorarios asimilados a salarios. Esto se da también mucho en la práctica cuando contratamos a algún profesional, un profesionista independiente. Y, y bueno, como está en ley, no estamos infringiendo nada, simplemente se entrega una carta donde se solicita pegarse a este artículo. Y los que perciban ingresos por actividades empresariales. Cuando los ingresos superen 75 millones de pesos, los contribuyentes deberán cambiar su régimen de tributación al capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Parece trabalenguas, pero bueno, pagarán su impuesto como servicios profesionales, es decir, ya le tendrán que pagar el IVA y retenerles impuestos sobre la renta y retenerles las 2/3 partes del IVA. Y obviamente sí tendrán que entregar un CFDI con todos estos impuestos desglosados. Y además deben comunicar por escrito a las prestatarias o a las personas que efectúan los pagos del ISR y el IVA que cambiaron precisamente su régimen. O sea, si normalmente venían percibiendo como honorarios asimilados, en el momento que superen este monto de ingresos, pues tendrán que avisarle a la empresa que ya no podrán cobrar de esa manera.